Estimados seguidores, inversores en general, bienvenidos al análisis de previsión en Forex que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 18 horas y 48 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 1 de julio de 2016, voy a realizar el análisis de los principales pares de divisas, el oro, el DAX alemán, crudo Brent y crudo ligero para la semana que viene del 4 de julio al 8 del mismo mes. 4 de julio, festivo en Estados Unidos, deben de tenerlo en cuenta. Bueno, bienvenidos a todos una semana más, un fin de semana más a esta previsión. En divisas, desde Forex Índices, vamos a hacer, como siempre, las lecturas en los principales pares de divisas. Como siempre, comenzaremos con la cotización del euro dólar. La historia en el mercado en esta semana se resume en dos frases. La primera, movimiento de consolidación, y la segunda, con condición de resaca. Es decir, lo único que hemos tenido, como vemos en la imagen, es un movimiento de consolidación en rango de las caídas que tuvimos por el efecto Brexit, tanto en el euro dólar como en el libra dólar, dólar yen en definitiva. Lo iremos analizando par por par y con una condición de resaca activa, es decir, las cotizaciones se han mostrado nerviosas durante todo el periodo, generando indefinición. Como vemos al final, la cotización del euro dólar va a terminar con dos piezas, con dos barreras claves determinantes, como son la directriz alcista de mediano plazo, que le ha cerrado el paso cada vez que ha llegado a ella impecablemente. Recuerden, como luego analizaremos en temporalidades superiores, que esta directriz ha sido quebrada pero nunca confirmada con consistencia y le cierra el paso. Mientras le siga cerrando el paso, nada que pensar de recuperaciones para la cotización del euro dólar la semana que viene. Por la parte de abajo también la imagen nos la deja muy clara sobre el refugio histórico del 1.1026, que además recuerden que coincidía con el precio de apertura semanal. Doble barrera para el día de hoy. En nuestros análisis intradiarios lo hemos ido detallando día a día, la importancia de esta doble pieza para esta semana en el 1.1026. En definitiva, condición de rango direccional alcista para la cotización del euro dólar, cerrándole el paso por la parte de arriba la directriz de mediano plazo que nos viene desde el 3 de diciembre del año pasado 2015 y por la parte de abajo el 1.1026. La cotización del par consigue ganancias que vamos a ver de qué dimensión son desde su precio de apertura de semana, como hemos comentado, desde el 1.1026 va a terminar con unas ganancias en el entorno del 1%, exactamente un 0,95% nos marca la cotización del euro dólar en el día de hoy viernes, cuando quedan prácticamente 2 horas y 10 minutos para que cierre el mercado. Las cotizaciones están ya muy sosegadas, como vemos, lo lógico y lo normal que la cotización del par se nos quede a dormir ya el fin de semana, donde le interesa técnicamente realmente en este refugio de mediano plazo del 1.1135 y en las inmediaciones en el radio de influencia de la directriz de mediano, que está siendo determinante en estos finales de semana. La cotización del par, como comentamos, lo lógico y lo normal es que se nos quede a dormir aquí el fin de semana. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Después de haber hecho esta pequeña introducción, le presentamos el espacio de Forex Índices. Para quienes no nos conozcan, les invitamos a nuestro espacio totalmente gratuito. Ustedes pueden disfrutar de todas las secciones, análisis diario en formato de vídeo y de texto, sala de negocio abierta en la sesión europea de forma gratuita. En definitiva, vídeos educativos, más de 50 vídeos, 54 exactamente, de 1 hora de duración, para que ustedes se vayan preparando en este complicado y difícil mundo de los mercados financieros. También les invitamos en la sección de eventos, les invitamos a ver una entrevista que me hacen a mí personalmente en FX Street este fin de semana. Pueden ver la entrevista completa a través de la sección de eventos de nuestra página web. Si pican aquí, le dan el acceso directo a la sección de FX Street, donde se publica esta entrevista muy extensa. Les aconsejo que la lean, sobre todo para personas, para operadores principiantes u operadores que no tengan todavía muy claro
cuál es su camino en el mercado Forex o los mercados de renta variable. Les aconsejo que lean esta entrevista en FX Street, como les comentaba, a través de nuestra página web en la sección de eventos. Picando en este icono pueden acceder a dicha entrevista. Y si necesitan enseñanza de calidad profesional, siempre acomodada en la realidad del mercado, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías: correo electrónico, formulario de contacto de la página, teléfonos, Skype, en definitiva. Ahí estamos para atenderles en cualquier momento y en cualquier situación. Vamos a continuar con el análisis de la cotización del euro dólar y vamos a iniciar las lecturas, como siempre, en temporalidad trimestral. Mario Draghi apareció en escena esta semana para simplemente decir que el Banco Central Europeo tiene preparada la liquidez, la maquinaria de hacer dinero por si fuera necesario, si el efecto Brexit, la economía de la zona euro se resintiera más de lo esperado. Estaría el Banco Central Europeo para inyectar liquidez y hacer que esa recesión o posible recesión en la zona euro no fuera tal con esas inyecciones de liquidez. Desde un punto de vista técnico, bueno, pues hemos tenido el cierre trimestral, cierre semestral, estamos a mitad de año, y cierre trimestral. Atentos al cierre trimestral en la zona del 1,1135, refugio de mediano plazo, como veremos a continuación. La cotización sigue manteniéndose entre el 1,1853 por la parte de arriba, no se atreve a testearlo de momento en este año 2016, y por la parte de abajo le sigue dando el apoyo el refugio de muy largo plazo del 1,0609. Son las dos piezas de resistencia y de soporte principales cercanas que tiene la cotización del euro dólar en el muy largo plazo. Ninguna lectura adicional en la temporalidad trimestral. Vamos a una temporalidad mensual. Deben de tener en cuenta, muy en cuenta, ese precio de apertura trimestral, como hemos comentado, en la zona de el 1,11. De temporalidad mensual, como vemos en el efecto Brexit, se acercó al precio de apertura anual en el 1,0857, pero las órdenes compradoras, ya detallamos la importancia de ello, las órdenes compradoras, como vemos, se han impuesto un poquito antes de llegar al precio de apertura mensual, que como siempre es vital para seguir la evolución de una cotización. Mientras no pierda el precio de apertura mensual en el 1,0857, tranquilos, estaremos en presiones bajistas consistentes para la semana que viene. Por la parte de arriba, la imagen nos la sigue dejando el refugio de largo plazo de el 1,1853, que es la pieza de largo plazo que le frena el paso. La estructura de rango de mediano largo plazo, como podemos ver en la imagen, sigue vigente totalmente en el euro dólar, y que nadie piense que va a tener movimientos definidos en el largo plazo si esta estructura no es partida. Como siempre, la realidad del mercado se impone. Los niveles reales de negociación, los refugios históricos, dominan a las cotizaciones, y mientras esta estructura de rango generada por estas dos piezas históricas no se abatida, los movimientos definidos de largo plazo, como comento, están totalmente vetados para la cotización del euro dólar. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal, simplemente ver el rango estructurado un poquito más ampliado, evidentemente, 4 semanas por cada mes. Aquí tenemos la estructura, la misma estructura de rango, y en este espacio ya nos aparece, como vemos, dos congestiones de mediano largo plazo. Por la parte de arriba el 1,1326 y por la parte de abajo a 300 puntos el 1,1026, que en las últimas 2 semanas, como podemos ver en la imagen, en la semana Brexit y en la post-Brexit, como vemos, 1,1026 está siendo clave y determinante, como por la parte de arriba en las últimas 3 semanas, cerrándole el paso el 1,1326. Como estructura de mediano largo, son las dos piezas principales introducidas dentro de las que hemos venido analizando de temporalidades superiores. Los campos de acción con estructuras en distintas temporalidades es lo que da la solvencia y la garantía para realizar buenos análisis y, por consiguiente, para realizar una buena y eficaz operativa en los mercados. Vamos con la cotización del
el euro dólar en una temporalidad diaria. Lo que más debe de llamarnos la atención en temporalidad diaria es la directriz alcista de mediano plazo, que se genera desde el día 3 de diciembre con el punto de configuración el 10 de marzo del presente año. Como vemos, la directriz ha sido quebrada, pero la sigue golpeando junto con el refugio de mediano plazo del 1,1135. Esta zona es vital, esta doble barrera es determinante para seguir desde un punto de vista técnico a la cotización del euro dólar. Tiene que remontar, tiene que encontrar apoyos sólidos, consistentes, para que alimente presiones alcistas la semana que viene. Mientras le siga cerrando el paso, esta doble barrera, como vemos en los 3 últimos días, intenta, pero no puede remontarlo. Mientras le siga cerrando el paso, las presiones alcistas están totalmente vetadas para la semana que viene. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte importante, en el 1,1026. Como podemos ver en la imagen, la estructura que nos marca la cotización del euro dólar en el 1,1135 y la directriz alcista de mediano están siendo vitales en este final de semana y serán claves y determinantes para el arranque de la semana que viene. Bien, le vamos a colocar los principales niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene. Antes de colocarle los niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene, vamos con el calendario macroeconómico. El calendario macroeconómico para la semana que viene tenemos elecciones federales desde Australia. El sábado día 2 de julio, mañana exactamente, tenemos esas elecciones. Los cruces con el dólar australiano pueden amanecer el domingo por la noche cuando abra el mercado con volatilidades extremas. De la jornada del lunes no vamos a destacar ningún dato y ningún evento importante. En la sesión asiática del martes tenemos la decisión de tipos de interés por parte del RBA australiano en el 1,75% están, no se esperan cambios, pero cuidado, y sobre todo después de esas elecciones. En la jornada del miércoles tenemos una conferencia de prensa en horarios de apertura europea, 7:00 GMT, y en el mismo horario la reunión del Banco Central Europeo de la política no monetaria, es decir, sin tasa de interés. El mismo día, en sesión americana, 18:00, conoceremos las minutas de la FOMC, de la última reunión de la Fed de Estados Unidos. Atentos también en esos horarios de sesión americana. El jueves, discurso del señor Kuroda, gobernador del Banco Central japonés, a las 00:30 GMT. Del mismo día, del jueves, destacamos el informe de reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Se hará público a las 11:30 GMT. De la jornada del jueves, nada más que destacar. Y para finalizar la semana de postre tendremos los datos de empleo de Estados Unidos, 12:30 GMT el viernes día 8 de julio. Recuerden que el lunes es festivo en Estados Unidos. Continuamos con la cotización del euro dólar y la colocación de niveles para la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito el gráfico. Recuerden que dentro de esta estructura de congestiones históricas, de directrices de mediano, de largo plazo, en definitiva, dentro de estas piezas importantes, históricamente hablando, irán implementados los niveles intermedios para la negociación intradiaria. Recuerden que a través de nuestra página web a las 5 de la mañana, 5:00 GMT, ustedes ya pueden disfrutar de nuestros análisis en formato de vídeo y en formato de texto para la negociación intradiaria, donde se colocan los principales niveles con los niveles intermedios que irán implementados dentro de estos niveles históricos, irán implementados otras piezas de menor valor y de menor poder para que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación intradiaria. Siempre también estas piezas basados y hallados desde un punto de vista de un movimiento real de una cotización. Vamos con las principales piezas para la semana que viene. La imagen lo dice absolutamente todo. La directriz tiene la llave. Si consigue consolidar por encima de la directriz y va encontrando apoyos sobre ella, nos pasaría en la zona del 1,1165 en el arranque semanal. Apoyos en la directriz es lo único que le alimentaría presiones alcistas a la cotización del euro dólar.
Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 1,1250. Consolidando por encima le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo plazo, 1,1326. La vamos a delimitar como principal resistencia de semana. La siguiente, nivel intraanual ya, en el 1,1379. Antiguo precio de apertura trimestral, 1,1379, y la última pieza se la colocamos en el 1,1439, prácticamente a 300 puntos de la situación actual, muy cerquita ya de la barrera psicológica de segundo grado del 1,1500, exactamente la última congestión que nos aparece en escena en el 1,1439. Por la parte de abajo, estaremos muy atentos al comportamiento de la cotización sobre la directriz y sobre el refugio de mediano plazo en el cual se va a quedar a dormir este fin de semana. Si esta doble barrera le alimentan presiones bajistas, es decir, si la cotización en los primeros compases de semana es rechazada de esta doble barrera, alimentará dichas presiones, buscando el primer soporte de semana, 1,1026. Partido confirmado y rechazada la cotización del mismo, le abriría la puerta a presiones bajistas más potentes. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo en el 1,0891. Principal soporte de semana. Precio de apertura anual, 1,0857. Y el último nivel intraanual se lo colocamos en el 1,0750 y medio, 1,0751. Para la negociación en la apertura semanal, ya lo hemos visto en temporalidad diaria, la clave pasa por la directriz de mediano plazo y el refugio de la misma categoría. Esta doble pieza tiene la clave y solamente el remonte de la directriz por encima del 1,1165 le abriría la puerta a presiones bajistas. Si hoy tenemos cierre semanal por debajo de esta doble pieza y en el inicio de semana sufre rechazos, lo único que hará la cotización del euro dólar será presionar a la baja buscando de nuevo el 1,1026. Estructura técnica para la cotización del euro dólar, que todavía, recordemos, está en terreno positivo con respecto de su precio de apertura anual. Ganancias mínimas de un 2,56% en términos intraanuales. Bien, continuamos con la cotización del dólar yen. Movimiento de consolidación con condición de resaca activa, como comentábamos al principio de la grabación, exactamente igual que el eurodólar. Después del movimiento Brexit, lo único que están haciendo las cotizaciones de los principales pares de divisas es consolidar entre niveles históricos, generando rangos de corto plazo. Como siempre, los rangos no se estructuran porque sí, se estructuran porque hay piezas que le impiden el paso por la parte de arriba ejerciendo fuerza de resistencia, como es el caso de este par en los 103,28 y por la parte de abajo sujetado por el refugio histórico de muy largo plazo de los 102,31. Estructura de rango que nos deja la cotización del dólar yen. Recuperaciones después del efecto Brexit. La cotización del dólar yen tuvo su punto de arranque, como podemos ver en la imagen, el domingo, día 26 por la noche. Su precio de apertura semanal lo tiene en los 101,69 y va a terminar, como vemos, con unas ganancias de un 0,87%. Ganancias moderadas en términos intrasemanales. Para la semana que viene estas dos piezas serán claves y determinantes. Nos vamos a una temporalidad trimestral para ver las lecturas que nos deja la cotización del dólar yen en estas temporalidades amplias. Temporalidades amplias que, como siempre comentamos, son vitales para seguirle el rastro y para poder después hacer una buena negociación en temporalidades más cortas. El refugio histórico de muy largo plazo de los 102,31 lo dice todo. Este refugio histórico tiene capturada en el radio de influencia a su cotización y mientras no la abandonen movimientos definidos de muy largo plazo totalmente vetadas para la cotización del dólar yen, mientras le siga dando el apoyo y no ceda, este refugio histórico no va a caer en demasía, ni mucho menos la cotización del dólar yen. Tan solo rechazos en firme
firme. Recuerden que hemos tenido cierre trimestral esta semana y lo ha hecho por encima de esta pieza histórica. Si cotiza por debajo y entra en rechazos firmes, iríamos haciéndole los estudios día tras día y semana tras semana. En temporalidad mensual vemos la imagen perfectamente. En el mes de junio impacta sobre el refugio de muy largo plazo, pero no puede cerrar ni siquiera un mes por debajo de los 102.31. Le da el apoyo, perfecto y correcto. Mientras este apoyo no pierda, como comentamos, las presiones bajistas estarán cerradas para el dólar yen en secuencias de largo y de muy largo plazo. Por la parte de abajo, con el efecto Brexit, la cotización fue a buscar los 99,76, es decir, que llegó a cotizar un poquito por debajo de la barrera de categoría excepcional psicológica de los 100 yenes por dólar. Por la parte de arriba, la pieza más importante que tenemos cercana en los 105,32. Le marcamos la lectura en temporalidad semanal. De temporalidad semanal, simplemente apreciar como por la parte de arriba le está cerrando el paso los 103,28, refugio de mediano plazo. Mientras no recupere los 103,28, las presiones alcistas para la semana que viene están totalmente vetadas en el dólar 100. Temporalidad diaria. Expandimos el gráfico para ver la información que nos deja en temporalidad diaria. Es muy clara, por la parte de arriba, durante toda la semana le cierra el paso, los 103,28, por la parte de abajo le da el apoyo, el refugio de muy largo plazo, de los 102,31, generando esta estructura de rango de cortito plazo. Colocación de niveles para la semana que viene. Antes de colocarle los niveles para el dólar yen la semana que viene, como siempre les comentamos, si quieren hacerse seguidores nuestros a través de las redes sociales, bien Facebook o bien Twitter, si se hacen seguidores nuestros, recibirán los análisis que realizamos de forma inmediata, los avisos de eventos, las noticias de última hora, en definitiva, tanto es Facebook como en Twitter, foresindices.es, pueden hacerse seguidores y recibir esos análisis o esos avisos de eventos de forma inmediata. Bueno, les detallo también el orden de aparición de los principales pares de divisas y de los productos que vamos a operar. En primer lugar, hemos visto el euro-dólar, dólar-yen, después veremos el dólar franco suizo y el libra-dólar. En quinto lugar, el AUD-USD y el euro-yen. De una forma más rápida, analizaremos libra-yen y dólar-CAP. Y de una forma más rápida, crudo-Brent, crudo ligero, DAX alemán y finalizaremos con el oro. Como siempre, les aconsejo que vean el vídeo completo, sobre todo si son principiantes o llevan tiempo en el mercado y no encuentran el camino correcto. En Forex Índices estamos para enseñárselo de forma real y de forma eficaz y profesional. Por la parte de arriba, primera resistencia para el dólar yen, 103,28. Tiene que batir esta pieza para que le abra la puerta a presiones alcistas. Doble barrera, nos topamos, refugio de mediano y directriz bajista de la misma categoría, 104,52. Principal resistencia para la semana que viene. La siguiente, un poquito por encima de la barrera psicológica de segundo grado, 105,31. Otra resistencia la topamos en un refugio de mediano plazo, 106,19, y la última se la colocamos en un nivel intraanual, 107,63. Por la parte de abajo, la cotización tiene que consolidar por debajo de los 102,31, nivel de refugio histórico de muy largo plazo que le da el apoyo en los últimos días. Si se coloca por debajo y sufre rechazos, solamente ese detalle alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano largo plazo, 101,27. Siguiente, congestión de mediano, 100,68. Principal soporte de semana, refugio de largo plazo, 99,76. Y el último se lo colocamos en los 98,56, a 400 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, la imagen lo dice absolutamente todo. Primera resistencia, 103,28. Primer soporte, 102,31. Entre estas dos congestiones históricas está la clave para la negociación del dólar yen la semana que viene.
Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Errática la condición de mercado que nos ha presentado la cotización del dólar franco suizo durante toda la semana. Lo único que ha hecho ha sido pelear este refugio de mediano plazo en los 0,9779. Lo ha luchado intentando escaparse por la parte de arriba, no lo ha conseguido. Intenta escaparse por la parte de abajo, tampoco lo consigue. En definitiva, nivel vital para el arranque de la semana que viene, 0,9779. La semana, la cotización de el dólar franco suizo la termina prácticamente en tablas, como podemos ver desde su punto de arranque el día 26 de junio en los 0,9739. Se encuentra situado exactamente en los precios de apertura semanal. Lo dice absolutamente todo que la cotización se nos esté quedando a dormir en el precio de apertura semanal. La indecisión de los inversores en este cruce es total. Para la semana que viene tiene que remontar los 0,9779. Mientras tanto, los movimientos definidos están totalmente vetados. Recuerden que el precio de apertura anual lo tenemos a tiro de bala en el 1,0006, prácticamente en barrera psicológica de categoría excepcional de paridad 1 a 1. Retrocede un 2,62% en este año 2016. Retrocesos mínimos en términos intraanuales. Temporalidad trimestral. Lecturas para la cotización del dólar franco suizo. Imantado, capturado y atrapado en el refugio histórico de muy largo plazo de los 0,9680. Nada que hacer y nada que decidir en términos de largo y muy largo plazo mientras no abandone este refugio. Pegada la cotización a él, trimestre tras trimestre, no hay nada que hacer. Lo único que nos dice es que encuentra un ligero apoyo en los últimos trimestres sobre él y no cierra ninguno. En los últimos 4 trimestres ha cerrado siempre por encima de los 0,9680. Detalle importante a tener en cuenta, aunque la cotización está muy cerquita. De temporalidad trimestral no detallamos nada más, vamos a una temporalidad mensual por si alguna información adicional nos pudiera generar la cotización. Encerrada la cotización entre el precio de apertura anual 1,0006 y el refugio de muy largo plazo de los 0,9680. La cotización, como vemos, lleva todo el año encerrada entre el precio de apertura anual y el refugio de muy largo plazo. Tiene que derribar una de las dos piezas para que en estos 6 meses que nos quedan de año 2016 nos oriente de movimientos definidos. Mientras siga encerrada entre esas dos piezas claves, movimientos definidos totalmente vetados para la cotización del dólar franco suizo. Detalle importante, el que nos genera la directriz bajista de mediano plazo desde el día 29 de enero con el punto de configuración el día 10 de marzo. Quebrada, como vemos, confirmada con el efecto Brexit y con sus recorridos nutritivos, como podemos ver, recorridos ya eficientes con el quiebre de la directriz. Por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia para la semana que viene, 0,9779. Por la parte de abajo, la primera de soporte, 0,9680. En esta franja de 100 puntos está la clave para la negociación del dólar franco suizo. A ello vamos, a la colocación de los niveles para la semana que viene. Por la parte de arriba, como comentamos, la primera pieza, 0,9779. Solamente consolidando por encima de esta pieza tendría el camino libre, buscando la congestión de mediano largo de los 0,9943. Recordemos que a finales del mes de mayo fue el muro que le cerró el paso. Atentos a los detalles. 0,9943, el precio de apertura anual como principal resistencia. En el 1,0006 no le colocamos más piezas por la parte de arriba a la cotización del dólar franco suizo. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar los 0,9779, continuará alimentando presiones bajistas para alcanzar los 0,9680. Ya hemos visto en temporalidad trimestral la importancia vital de este refugio histórico. Siempre que llega a él, tiene reacción la cotización, bien ejerciendo fuerza de resistencia, bien realizando nudos de enlace con quiebres y apoyos o bien ejerciendo fuerza de soporte. Atentos al mismo, 0,9680, consolidando por debajo de esta doble pieza, directriz bajista de mediano y congestión de muy largo, abriría puertas para ir de visita al principal soporte de semana, 0,9552, refugio de mediano plazo. Como vemos,
el pasado día 22 y 23 de junio, vital este refugio histórico para soportar a la cotización del par. Y quebrada esta pieza, el último soporte se lo colocamos en los 0,9465, a unos 300 puntos de la situación actual. La clave para la negociación en la apertura semanal la tiene esta pieza, 0,9779. Si consigue consolidar por encima de ella, le abrirá la puerta a presiones alcistas. Mientras se mantenga por debajo, lo único que hará la cotización del dólar franco suizo será buscar el refugio histórico de muy largo plazo de los 0,9680. Bien, terminamos con la cotización del dólar franco suizo. Vamos con la cotización del libra dólar. Al igual que en los cruces anteriores, después del efecto Brexit, lo único que nos está ofreciendo la cotización del libra dólar es un movimiento de consolidación de los niveles, de los últimos niveles alcanzados después del efecto Brexit. Lo único que tenemos es un rango, movimiento de consolidación con condición de resaca activa. Lo único que miden los grandes inversores es la fuerza sobre este refugio histórico de largo plazo del 1,3314. La cotización gira en torno al mismo, demostrando esa lucha y esa pelea activa que mantiene con este refugio histórico de largo plazo, que será clave y determinante de aquí en adelante para la cotización del libra dólar. Desde su precio de apertura semanal le marcamos los avances porcentuales, como siempre comentamos, herramienta imprescindible para la negociación en mercados de renta variable, un 1,31%. Va a acabar con unas pérdidas más bien abultadas esta semana la cotización del libra dólar. Recordemos que también desde el precio de apertura anual mantiene ya unas pérdidas significativas de un 9,97%, un 10%. Los avances porcentuales, como siempre, los grandes inversores los conocen, el 10%, que la cotización pelee el 10% en este refugio histórico, no es casualidad, ni mucho ni menos. Vamos con la colocación, la lectura en temporalidad trimestral. Bueno, la temporalidad trimestral nos deja el quiebre que durante 30 años ha intentado y no lo había conseguido en ninguna ocasión, golpeando el 1,4107 desde 1985, sin tener capacidad ni fuerza para quebrarlo. Lo consiguió, como podemos ver, este trimestre que acabamos de cerrar el día 30 de junio. Quebrado y además con soltura. Atentos a este detalle, porque para lecturas de largo y muy largo plazo, mientras no recupere el libra dólar el 1,4107, totalmente vetados los movimientos alcistas en secuencias de muy largo plazo. Por la parte de abajo, la primera pieza histórica potente que nos aparece en el 1,2299. Esto desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, el señor Mark Carney, gobernador del Banco Central Inglés, apareció en escena el jueves día 30 de junio. Lo que vino a decir el señor Mark Carney es que tiene preparada la artillería, tiene preparada la liquidez para actuar si la economía del Reino Unido lo necesitara. Lo primero que ha dicho es que seguramente, si no es en esta reunión de julio, será en la de agosto y si no en la de septiembre, lo más seguro es que el Banco Central Inglés realice una rebaja de tasa de interés del 0,50% como mínimo al 0,25%. Atentos a estos detalles. Esto es lo que ha dicho el señor Mark Carney. Lo que haga el Banco Central Inglés ya lo veremos. No lo den por hecho, ¿de acuerdo? Pero sí es un anuncio importante. Temporalidad mensual, lecturas claves, precio de apertura anual 1,4107. La imagen lo dice absolutamente todo. Como siempre comento, yo soy un mero transmisor, conocedor del mercado, conocedor de los niveles más importantes y lo dice todo. El precio de apertura anual, la clave vital técnica en este año 2016. No le ha dejado el paso en ningún mes. De ahí que le ha cerrado el paso, caídas abultadas. En estos momentos, 1,3314, refugio de largo plazo, vital de aquí en adelante para lecturas de largo plazo. Temporalidad semanal. Poquitos aspectos. El aspecto más importante que nos deja la cotización del libra dólar en temporalidad semanal es que ni siquiera esta semana se ha acercado para intentar
quebrar al alza el 1,3586. Cuidado con este detalle, porque es el primer nivel de resistencia histórico de mediano largo que nos aparece en escena. Repito, ni siquiera la cotización del par se ha acercado a hacerle una visita para probarlo como resistencia. 1,3586. Nos dice mucho de la cotización, sobre todo si entrara en rechazos firmes del 1,3314. De temporalidad semanal, ningún detalle adicional. De temporalidad diaria, no vamos a detallar nada más, simplemente que la semana, como vemos, ha girado en torno al refugio histórico de largo plazo del 1,3314. No nos dice absolutamente nada más. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Por la parte de arriba, la cotización de libra dólar tiene que consolidar y apoyar en el 1,3314 si queremos que inicie movimientos alcistas la semana que viene. Solo así le alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada en un nivel intraanual, 1,3410. Principal resistencia de semana, refugio de mediano largo. Hemos llamado la atención anteriormente sobre ella. Esta pieza, como vemos en los efectos Brexit, intentó sujetar a la cotización y en la apertura de la presente semana la ha batido. Cuidado al detalle, porque mientras no vuelva a recuperar el 1,3586, la cotización de libra dólar está vetada al alza totalmente en secuencias de mediano y mixtas de mediano largo. 1,3586, de ahí que lo delimitemos como principal resistencia para la semana que viene. Siguiente resistencia, delimitada en un nivel intraanual, 1,3704. La siguiente, refugio de mediano largo, 1,3838. La imagen es nítida. En los efectos Brexit lo quebró, intentó remontarlo y ya le cerró siempre el paso a la cotización. Clave, determinante. No le colocamos más resistencias para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el 1,3314, alimentará presiones bajistas. Para la negociación intradiaria le iremos colocando los niveles intradiarios, los niveles intermedios, para que nos ayuden a tomar decisiones entre estas dos piezas de largo plazo. Pero para la negociación intrasemana no le colocamos ninguna pieza. Se pueden guiar por este mínimo que marcó en el 1,3120 el pasado día 27 de junio. Puede ser nivel de referencia, evidentemente, como mínimo de los últimos 30 años. Soporte principal de semana, 1,2912. Quebrado el 1,2912 tendría campo abierto hacia un nivel intraanual. Nos pasa un poquito por encima de la barrera psicológica de segundo grado del 1,25, exactamente en el 1,2526. Último soporte para la semana que viene a más de 700 puntos de la situación actual. Como ven, campos de acción muy extensos, muy amplios para la cotización de libra dólar. Este refugio histórico de largo plazo tiene la clave 1,3314. Si apoya en él, recuperará posiciones. Si no consigue remontar para apoyar, lo único que hará la cotización de libra dólar será caer en sentido bajista la semana que viene. Continuamos con la cotización del AUD-USD. La imagen lo dice absolutamente todo. La estructura de rango de corto plazo sigue vigente desde primeros de junio. Por la parte de arriba, cerrándole el paso, la congestión histórica de largo plazo de los 0,7606. Por la parte de abajo, cerrándole el paso, sirviéndole de soporte, el precio de apertura anual en los 0,7327, teniendo como nivel de equilibrio y eje central de operaciones el nivel intraanual de los 0,7475. Estructura perfecta, milimétrica, con las herramientas, con los niveles que se trabajan por parte del equipo de Forex Indexes. Apréndanlos porque para su negociación le ayudarán de una forma que ni siquiera se lo pueden imaginar. Vamos con las lecturas de esta cotización. Va a terminar, recuerden que tenemos elecciones el sábado, día 2 de julio, desde Australia. Recuérdenlo, y la apertura semanal seguramente los cruces con el dólar australiano serán un poquito movidas. Desde su apertura semanal va a terminar con unas ganancias
moderadas de un 0,87%. Lo que más debe de llamarnos la atención es que se nos queda a dormir en este nivel intraanual 0,7475, que le está dando el apoyo, y mientras no lo pierda, las presiones bajistas están vetadas para la semana que viene. La cotización está encontrando apoyos en los últimos tiempos en su precio de apertura anual. La intención de los inversores es clara. Mientras el precio de apertura anual no ceda en este año 2016, las presiones bajistas están vetadas. Consigue ganancias de un 2,61% en este año 2016 la cotización del AUD-USD. Temporalidad trimestral. La clave sigue teniéndolas las dos directrices, la bajista de muy largo plazo y la alcista de la misma categoría. La bajista de muy largo plazo, porque como podemos ver en la imagen, ha sido quebrada, pero no ha sido confirmada. Le está dando el apoyo los primeros trimestres del presente año. Veremos a ver este trimestre si le sigue dando el apoyo y por fin le impulsa al alza buscando la zona psicológica de los 0,80. La congestión histórica más cercana nos pasa en los 0,8034. Si los resultados de las elecciones desde Australia le gustaran a los inversores, para el dólar australiano buscaría poquito a poco la zona psicológica de los 0,80. Repito, la primera pieza de resistencia importante histórica la tenemos en los 0,8034. Por la parte de abajo, el juego de las directrices, la bajista quebrada y no confirmada, la alcista quebrada y no confirmada, tienen la clave. Y el nivel histórico de muy largo de los 0,6908, la imagen lo dice todo, le apoya desde hace ya 13 años. Le apoya y mientras no pierda los 0,6908, presiones bajistas totalmente vetadas para el AUD-USD en secuencias de muy largo plazo. Bien, en temporalidad mensual tenemos que llamar la atención sobre la directriz bajista de largo plazo. Se genera desde el mes de abril del año 2013 con el punto de configuración en julio del año 2014. Cuidado porque está ya la cotización muy cerquita y si no pierde el precio de apertura anual, atacará el refugio de largo plazo de los 0,7606, que en última instancia en este año es quien le cierra el paso, y la directriz. Los resultados de esas elecciones, sin duda alguna, animarán a la cotización en caso de que le guste al dólar australiano. Esos resultados animará a la cotización del dólar australiano para aprobar la directriz de largo plazo. De temporalidad mensual y diaria no vamos a hacer ninguna lectura. Nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas para colocarle los principales niveles de resistencia y de soporte. Tiene que consolidar, tiene que darle el apoyo a este nivel intraanual en la salida semanal. Todo depende del hueco, del gap con el que abra después de esas elecciones, si es que sufre impacto importante la cotización del AUD-USD. 0,7475. Tiene que darle el apoyo. Si le sigue dando el apoyo, le impulsará al alza para atacar la primera resistencia. Refugio de largo plazo, 0,7606. Si nos abriera en la semana con gap por encima de los 0,7606, eso ya diría mucho de las intenciones de los inversores con respecto a la cotización del AUD-USD. Si consolida por encima de los 0,7606, tendría campo abierto para probar una resistencia delimitada por un refugio de mediano largo, 0,7790. La principal resistencia de semana viene delimitada por una doble barrera, nivel intraanual 0,7884, que nos pasa muy cerquita de la directriz bajista de largo plazo que hemos visto anteriormente. De ahí que la delimitemos como principal resistencia de semana el nivel de los 0,7884. La última resistencia la hemos visto delimitada en temporalidad trimestral, 0,8034 sería el objetivo para la cotización del AUD-USD en caso de que adquiriese presiones alcistas potentes derivadas de esos resultados de las elecciones. Por la parte de abajo, los principales niveles de soporte. La cotización tiene que consolidar por debajo de los 0,7475. Si sufre rechazos, lo que hará la cotización será buscar directamente el precio de apertura anual, 0,7297. Primera pieza de soporte, importante por supuesto. Si esas elecciones debilitaran a la cotización del dólar australiano, iría buscando la apertura semanal
abrir por debajo del precio de apertura anual. Si esto se produjera, alimentaría presiones bajistas. Soporte delimitado por una doble barrera, nivel intraanual 0,7081 y directriz bajista de muy largo plazo. Principal soporte para la semana que viene, 0,7081. Batida esta pieza, tendría el camino libre para ir buscando el soporte que durante 13 años le salva de caídas a la cotización del AUD-USD en el nivel histórico de muy largo plazo 0,6908. Si la cotización del AUD-USD amaneciera de forma tranquila el domingo por la noche cuando abra el mercado, este nivel será vital, 0,7475. La estructura de rango lo dice todo y esta estructura de rango tiene que ser partida si queremos ver movimientos definidos para la cotización del par la semana que viene. Continuamos con la cotización del euro-yen. Movimientos de consolidación con condición de mercado de resaca activa, igual que en todos los cruces que hemos analizado. En el euro-yen hay dos piezas vitales. Por la parte de arriba le está cerrando siempre el paso el refugio de mediano de los 114,57 y por la parte de abajo le da siempre el apoyo el refugio de la misma categoría de los 113,46. Esta franja de 110 puntitos tiene la clave para la negociación en la apertura de la semana que viene. Atentos a estas dos piezas porque, como comentamos, serán vitales para seguir la evolución del euro-yen. El euro-yen va a terminar con rendimientos positivos desde el precio de apertura semanal. La semana la inició en el refugio histórico de muy largo plazo de los 112,79, como siempre los inversores, abriendo y cerrando en niveles clave históricos. Avanza un 1,18%, avances abultados en términos intrasemanales para la cotización del euro-yen. Temporalidad trimestral, para ver la imagen con la que debemos de quedarnos en temporalidad trimestral. Golpea, pero de momento no puede con el nivel histórico de muy largo de los 112,79. Vital, clave y determinante. De aquí en adelante esta pieza. Mientras le siga dando apoyo en secuencias de muy largo plazo, las presiones bajistas de continuación están totalmente vetadas. Por la parte de arriba, muy alejada, nos queda ya la resistencia histórica más importante, los 133,51. Lectura en temporalidad mensual. En temporalidad mensual, los patrones de confirmación de niveles superiores han ido marcando el camino técnico en la cotización del euro-yen, soportado por los 112,79. De momento es lo que vale. De esta temporalidad, nada más que destacar. Temporalidad semanal, con la imagen que debemos de quedarnos de temporalidad semanal es esta pieza. 114,57. Atentos a esta pieza porque va a ser vital en el arranque de la semana que viene. 114,57. La cotización va a terminar entre el refugio de muy largo plazo, 112,79 y 114,97. De temporalidad diaria le echamos un vistacito por si pudiéramos añadir alguna información adicional. Simplemente ver en temporalidad diaria, como aquí ya nos aparece en escena, un refugio de mediano plazo 114,57 y 113,46. Entre estas dos piezas que le están limitando los espacios a la cotización del euro-yen está la clave para la negociación en la salida de la semana que viene. Colocación de niveles, primero de resistencia y después de soporte, por no cambiar el orden. Por la parte de arriba, primera de resistencia, 114,57, tiene que consolidar por encima de esta pieza si queremos que alimente presiones alcistas. Resistencia delimitada por una doble barrera, 115,72. Siguiente, refugio de mediano, 116,47. Principal resistencia de semana, 117,52, refugio de mediano largo, y la última que le colocamos de la misma categoría en los 118,89. No le colocamos más, a casi 500 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no puede remontar los 114,57, tenemos el primer soporte en los 113,46. El principal soporte de semana, 112,79, refugio de muy largo plazo. Ya han visto en temporalidad trimestral cómo es la pieza, el muro consistente que le está evitando de caídas superiores a la cotización del euro-yen. Colocado por debajo del mismo, sufriendo rechazos
alimentaría más presiones bajistas, buscando esta otra pieza, 111.60. Recuerden también el pasado día 27 cómo esta pieza le sirvió de apoyo a la cotización. Quebrado los 111.60, tenemos otro refugio de la misma categoría en los 110.78. El último soporte se lo colocamos en la zona de los 110, exactamente en los 109.85, no le colocamos más. Por la parte de arriba, primera resistencia en la salida semanal, 114.57. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 113.46. Esta franja de 100, como vemos, de 111 puntos, tiene la clave para la negociación en la semana que viene en la cotización del euro-yen. Bien, continuamos con la lectura y colocación de niveles para la cotización de Libra-Yen. Temporalidad trimestral para ver las lecturas más importantes. Recuerden que a través de nuestra web, en la sección de eventos, ustedes pueden registrarse para las sesiones en vivo, en directo, sesiones de apertura europea, que a partir del lunes día 4 vamos a realizar desde FX Street. Picando en este icono le da el acceso directamente a la sala de conferencias de FX Street. Claves para la sesión europea a las 6:30 GMT, 8:30 del horario español. Ahí estaremos en directo todos los días durante media hora, colocando los niveles para la negociación intradiaria en Forex, materias primas e índices bursátiles. Repito, 6:30 GMT, 8:30 del horario español. A partir del lunes, día 4, ahí estaremos en directo todos los días. Y después, a partir de las 7:10 GMT, 7 horas y 10 minutos del horario internacional GMT, les atenderemos en nuestra sala de trading, como siempre, gratuita. En la sección de sala de negocio, ustedes pueden acceder de forma gratuita durante toda la sesión europea a dicha sala. Bien, vamos con la cotización de Libra-Yen. En el análisis de la apertura europea que realizamos en FX Street pueden ver también el Libra-Yen, dólar CAD, oro, petróleo, DAX alemán, en definitiva. Productos y cruces de divisas que no analizamos en formato de vídeo a primera hora de la mañana. Ya saben que a primera hora de la mañana solo analizamos los 6 principales cruces en formato de vídeo, pero después ustedes pueden ver los niveles para la negociación intradiaria a través de nuestra sala de trading y a través del análisis en FX Street a las 6:30 GMT. Lecturas más importantes para Libra-Yen. Por la parte de arriba, lo que más nos debe de llamar la atención es que nos ha cerrado por debajo del refugio de muy largo plazo de los 159.86. Como vemos, además, muy lejos nos queda ya la barrera psicológica prácticamente de primer grado de los 160.00. Por la parte de abajo tenemos una pieza histórica. Recordemos que en el año 2001 y 2002 la cotización fue soportada. Anteriormente, en el año 2009 había sido también soportada, en el año 2011 y 2012. Anteriormente había soportado también en el primer trimestre del año 2009. Cuidadito con esta pieza histórica, 108.96. Será clave y determinante para negociaciones de muy largo plazo. Le echamos una lectura en temporalidad mensual. Por la parte de arriba tenemos una pieza ya cercana relativamente en la zona psicológica del 1,40, de los 140, exactamente en los 140.96. Y por la parte de abajo también tenemos otra de la misma categoría en los 126.85. Ninguna lectura más desde el quiebre de la directriz, que seguíamos el rastro desde el año 2012, sus confirmaciones eficientes. Lo único que ha hecho la cotización de Libra-Yen es quebrar precio de apertura anual, niveles históricos, nudos de enlace perfectos con sus correspondientes recorridos, alimentadas las caídas evidentemente por ese efecto Brexit. Colocamos las principales piezas de resistencia y de soporte.
en una temporalidad de 4 horas. Como siempre, vamos a expandir un poquito el gráfico para verlo más en detalle, las principales piezas de resistencia y de soporte. Por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia, 136,40. Consolidando por encima, nos topamos otras dos de la misma categoría, 137,27 y 138,26. Quebrada esta, la principal resistencia se la colocamos en los 139,80, refugio de mediano largo plazo, y una doble barrera histórica en los 140,94, no le colocamos más. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas por rechazos en firme de los 136,40. Si sufre rechazos de esta pieza, alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por una congestión de mediano plazo, 134,28, principal soporte de semana. Congestión de mediano largo plazo, 132,88, y el último, cercano a la barrera psicológica de primer grado, en los 130,50. Barrera psicológica de primer grado de 130,00. 50 puntitos antes tenemos el último soporte, 130,50. A 500 puntos, 550 de la situación actual. Para la negociación inmediata, esta pieza tiene la clave 136,40 en la salida semanal, será vital. Continuamos con la lectura y colocación de niveles para el dólar CAP. La imagen lo dice absolutamente todo. El nivel histórico de largo plazo del 1,3094, muro de contención imbatible, al menos de momento, le cierra el paso. Como vemos, y mientras no le abra la puerta, las progresiones al alza en secuencias de largo plazo están totalmente vetadas. Colocada la cotización por debajo de la barrera psicológica del 1,30, como vemos, rechazos en firme esta semana acentúan esas debilidades de la cotización del dólar CAP. Le damos una lectura en temporalidad trimestral para ver qué es lo que nos ofrece la cotización del dólar CAP. En temporalidad trimestral, los apoyos en este refugio histórico de muy largo plazo, del 1,2638, le sirven en este año 2016 para evitarle de caídas superiores. Va a ser vital la semana que viene, 1,2638. Por la parte de arriba nos queda muy lejos el 1,4029, prácticamente barrera psicológica de primer grado. Temporalidad mensual, para ver los detalles, vemos cómo lleva desde el mes de abril, mayo y junio, golpeando el 1,3094, cerrándole el paso en todo momento. Atentos al detalle, porque es vital, como ya hemos comentado. Por la parte de abajo, el apoyo se lo da el 1,2648, este refugio de muy largo plazo. Y recuerden que tenemos una directriz alcista de largo plazo activa. Este cruce de líneas sería determinante en caso de que lo atacara. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Comprimimos un poquito el gráfico. Por la parte de arriba, las presiones alcistas tienen que venir determinadas por el quiebre del 1,3002, refugio de mediano plazo que coincide con la barrera psicológica de primer grado del 1,3000. Solo así, consolidando por encima, tendría la puerta abierta para intentar batir el 1,3094. Principal resistencia de semana. Quebrado el 1,3094, ninguna pieza débil, ninguna pieza intermedia hasta llegar al refugio de medianos del 1,3325, última R de semana. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar la zona del 1,30, continuará alimentando presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 1,2776. Último soporte principal de semana, 1,2638. Refugio de muy largo plazo. La imagen clara, le soporta, le apoya, genera este rango estructurado de corto plazo. Las dos piezas vitales, quienes negocien el dólar CAD, por la parte de arriba tiene que batir el 1,3094, por la parte de abajo el 1,2638. Mientras una de estas dos piezas no sea batida con solvencia y consistencia, olvídense totalmente de movimientos definidos de largo plazo y solamente generará movimientos de rango de corto plazo, ofreciendo oportunidades en el cortito plazo con negociaciones de cortos espacios, es decir, con cortos campos de acción.
Bien, terminamos con la cotización de los principales pares de divisas y los secundarios y nos vamos directamente al crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Recuerden que estos productos los analizamos en nuestra sala de trading todos los días y a partir del lunes día 4 a las 6:30 GMT desde FX Street en la sección de eventos de nuestra web se pueden registrar para esas sesiones en vivo y en directo en la apertura europea. Vamos con la cotización del crudo ligero. Perdón, primero del crudo Brent y luego del crudo ligero. Temporalidad diaria, porque es lo único que nos interesa en el crudo Brent. Las peleas de mediano plazo que mantiene con la directriz alcista de esta categoría. 11 de febrero, punto de partida, punto de configuración 5 de abril. La directriz alcista de mediano, la lucha, la pelea, junto con la barrera psicológica de primer grado de los $50 por barril. Instalada en esta zona, como podemos ver, desde mediados del mes de mayo, lo único que hace es probar y medir sus fuerzas. Para que consolide movimientos al alza la semana que viene, esta doble pieza tiene que darle el apoyo consistente. Si le da el apoyo, alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 55.70. Principal resistencia de semana, refugio de mediano largo, 57.11. Por la parte de abajo, la cotización tiene que sufrir rechazos de esta doble pieza, directriz alcista de mediano y congestión de la misma categoría, en la barrera psicológica de $50 por barril. Solo así alimentará dichas presiones, buscando un nivel intraanual en los 45.75 como soporte, último soporte y principal de semana, refugio de mediano plazo, 42.30. La directriz y la barrera psicológica de los $50 por barril tienen la clave y la llave. Si le da apoyos, intentará como mínimo alcanzar los máximos anuales por encima de los $52 por barril. Atentos para el crudo Brent en este detalle. Si le da el apoyo, lo lógico es que intentará alcanzar los máximos intraanuales. Si sufre rechazos, lo que hará la cotización será buscar poco a poco este nivel intraanual en los 45.75. Cotización del crudo ligero, exactamente la misma secuencia, la directriz alcista de mediano plazo, la lucha y la pelea, la cotización del ligero. Y tiene como nivel de equilibrio un nivel intraanual en los 48.54. Tiene que remontar esta doble pieza para que alimente presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo plazo, 41.96. Principal resistencia y última para la semana que viene, 54.00. No es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2015. Por la parte de abajo, la cotización tiene que entrar en rechazos de la directriz y del nivel intraanual de los 48.54. Solo así alimentará presiones bajistas. Primer soporte, último y principal de semana, 43.35, refugio de muy largo plazo. La secuencia sobre esta pieza es nítida. Primero la prueba, después la vuelve a probar, la quiebra, la apoya, la confirma y el recorrido técnico perfecto. Último soporte y principal de semana, 43.35. En definitiva, la directriz y este nivel intraanual 48.54 tienen la clave para la apertura de semana en el crudo ligero. Continuamos con la cotización del DAX alemán. Atentos a la lectura. Como siempre, temporalidad trimestral, demasiados trimestres. Añadimos uno más esta semana, puesto que hemos tenido cierre trimestral. No ha conseguido batir los 9.484. Es lo que más nos debe de llamar la atención para quienes negocien en medianos, largos y muy largos plazos. Olvídense de presiones bajistas para el DAX consistentes mientras no consiga un cierre trimestral por debajo de los 9.484. Como vemos, más de 2 años y medio soportando a la cotización vital y determinante. En este trimestre que acabamos de abrir, veremos a ver si tiene fuerzas para ir a testearlo y veremos el comportamiento. Por la parte de arriba, muy alejada, nos queda la principal resistencia histórica, en los 11.010. Ninguna lectura más y le colocamos los principales niveles de soporte y de resistencia en una temporalidad diaria. Atentos porque en temporalidades más pequeñas que trimestrales y hemos tenido varios quiebres del refugio histórico de
de muy largo plazo de los 9.484. Es una pista para indicarnos que de momento sí hay inversores que están por batirlo, pero como vemos no tenemos ningún cierre. Para la apertura de la semana que viene, en horarios de apertura de Frankfurt, el lunes por la mañana, primera resistencia 9.810. En este cierre semanal está siendo vital, le cierra el paso impecablemente. 9.810 tiene que consolidar por encima para que le abra presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 9.915. Siguiente resistencia y principal de semana, 10.037, un poquito por encima de la barrera psicológica de categoría excepcional de los 10.000 puntos. Siguiente resistencia, delimitada por un refugio de mediano, 10.249, cerquita del precio de apertura anual en los 10.476. Como siempre, técnicamente vital y determinante el precio de apertura anual. Por la parte de abajo, si esta pieza no consigue remontarla, 9.711 alimentará presiones bajistas para probar como primera pieza de soporte refugio de mediano 9.711. Siguiente soporte, refugio de la misma categoría, 9.617. Principal soporte de semana. Ya hemos detallado la importancia de este muro de contención. 2 años y medio golpeando sin capacidad para derribarlo. 9.484, principal soporte de semana. Siguiente, refugio de mediano en los 9.294. El último donde ha encontrado el apoyo en este año 2016, refugio de mediano 9.210. Estructura inmediata para la cotización del DAX alemán, por la parte de arriba, primera R, 9.810, por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 9.711. En esta franja de 100 puntitos está la clave para la apertura semanal en el DAX alemán. Continuamos con la cotización del oro. Temporalidad trimestral, que es donde nos ofrece la lectura más importante. Cuidado porque el cierre trimestral lo hemos tenido por encima de la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada y confirmada con sus recorridos de largo plazo, pero no de muy largo plazo. En el muy largo plazo ha sido quebrada, pero en ningún momento confirmada. 1.330, atentos a esta doble barrera, porque mientras le siga dando el apoyo, las presiones bajistas están totalmente vetadas en secuencias de largos y muy largos plazos. Apoyos en los 1.330 impulsarán al alza a la cotización del oro, ayudado por la directriz alcista de la misma categoría. Temporalidad mensual, por si alguna información adicional consiguiéramos de la cotización del oro. Recuerden que los últimos rechazos en el año 2014 de este refugio histórico de los 1.330 impulsaron en el último movimiento a la cotización del oro a la baja. El precio de apertura anual este año 2016 ha sido vital. Desde que arrancó el año no ha cotizado nunca en negativo. Presión alcista durante todo el año 2016 en movimientos de escalera, encontrando apoyo siempre en las piezas históricas más importantes. Peleando, luchando en estos momentos los 1.330, repito, vital, clave y determinante. Colocación de niveles para la semana que viene en la cotización del oro. Bueno, vamos a ver en temporalidad semanal también la directriz golpeada en el efecto Brexit. La directriz, como vemos, nos arranca desde el mes de septiembre del año 2011, tiene su punto de configuración el mes de octubre del año 2012. Atentos, porque es clave y vital. En el efecto Brexit ya le dio un golpe y la tenemos a tiro de bala. Vital y determinante, el quiebre de esta directriz alimentaría más presiones alcistas para la cotización del oro en este año 2016. Temporalidad diaria y colocación de niveles para la semana que viene. Doble barrera, vital y determinante. Ya la golpeó con el efecto Brexit, 1.354, directriz bajista de mediano largo y refugio de mediano plazo. Tiene que consolidar por encima de esta doble pieza para que le alimente presiones alcistas. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 1.387. Última resistencia y principal de semana,
1420, refugio de mediano plazo. Por la parte de abajo únicamente alimentará presiones bajistas y se coloca de nuevo por debajo de los 1330. Solamente así alimentará presiones bajistas. Doble barrera, 1306, refugio de mediano y directriz alcista de muy largo plazo. Si se fijan en la imagen, el día 28 de junio, en la apertura de la presente semana, es la pieza que le ha dado el apoyo. Primero golpea, después vuelve a golpear, quiebra, apoya de confirmación. Atentos a este detalle, 1306, principal soporte para la semana que viene. Otro en un refugio de mediano plazo, 1283, a $60 de la situación actual. No le colocamos más. Atentos a esta doble pieza por la parte de arriba. 1354, directriz bajista de mediano largo y congestión de mediano. Por la parte de abajo, refugio de muy largo plazo, 1330, mientras cotice por encima las presiones bajistas, vetadas totalmente para el oro. Señores, señoras, seguidores, seguidoras, amables inversores, hemos llegado al fin de nuestro análisis de previsión semanal. Darle las gracias por la atención. Si quieren encontrar caminos eficaces, correctos de mercado, 26 años de experiencia, le esperan en foresindices.es. Muchísimas gracias. Buen negocio para la semana que viene. El lunes a primera hora estaremos ya para colocarle los niveles en la negociación intradiaria. Gracias y hasta lunes a primera hora.